Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. La lección número 9 es la que estaremos estudiando en esta ocasión. Lección que pertenece al segundo trimestre del año 2025. Esta lección lleva como título En los Salmos y esta es la segunda parte. La primera parte la estudiamos la semana pasada. El texto para esta semana lo encontramos en Salmos 67, versículos 3 y 4, donde leemos de la siguiente manera: Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Esta semana estaremos estudiando qué es lo que dicen los salmos, pero relacionado con los problemas que vienen en el futuro del fin del mundo. En muchos de ellos encontramos advertencias y en muchos de ellos encontramos palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de amor, palabras de guía, qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que estar tranquilos. Así que son varios salmos, va a ser bien difícil estudiarlas todos ellos, pero vamos a tratar de abarcar lo más que podamos en esta lección. El día domingo tiene como título Bajo sus pies y estudia el Salmo 47. Estoy adelantado. El día domingo tiene como título Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y estudia el Salmo 46. El día lunes, Esperanza en medio de la confusión, y sigue estudiando el Salmo 46. El día martes, el subtítulo es Bajo sus pies y estudia el Salmo 47 del 1 al 4. El día miércoles, Vino y sangre, y estudia el Salmo 75. Y el día jueves, Para que se conozca tu salvación, y estudia el Salmo 67. O sea que es bastante lo que tenemos que estudiar, pero vamos a ver qué es lo más que podemos estudiar y darles las informaciones más importantes de esto. Muy bien, el día domingo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Se nos acerca una tribulación a todos nosotros y la pregunta del millón es: ¿qué lejos vamos a llegar? ¿Será que nosotros vamos a pasar en verdad esos días amargos que vienen sobre la tierra? ¿Será que nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos? No sabemos, pero que viene amargura sobre la tierra, cual nunca habido antes, se ha visto antes, eso es una realidad. Mire, este es el problema de todos nosotros. Lo que viene sobre la tierra es el sufrimiento y todos vamos a sufrir. A quien sufra más. Nadie se escapa del sufrimiento, ni buenos ni malos. Los buenos van a sufrir a manos del diablo y de todos sus colaboradores. Y los malos van a sufrir por los castigos de Dios y todo lo que está pasando en la tierra, la conmoción de la naturaleza, las enfermedades, el hambre, la sed, la ira de Dios derramada pura en la copa. O sea, va a ser algo terrible. Del sufrimiento nadie se va a escapar, no importa en qué bando estamos. Eso es así. Ahora la pregunta es: ¿vale la pena sufrir por lo que vamos a sufrir? ¿Voy a sufrir en manos de Dios para que después que se termine voy a resucitar de nuevo para un castigo eterno? Esa es la pregunta. ¿O voy a sufrir en manos
del enemigo para el día en que me levante, recibir el premio de la salvación. Pero que vamos a sufrir, vamos a sufrir. Ahora, ¿cuál de los dos bandos va a sufrir más? Esa es una pregunta bien difícil de contestar. Porque los malos que sufren la ira de Dios que se va a derramar sobre esta tierra, uy, eso va a ser terrible. Pero también los santos van a pasar una persecución terrible, la gran tribulación, una angustia que nunca ha habido ni se ha visto en la historia de este mundo. Entonces, es bien difícil decir. Fíjense usted que los 144,000, que es un número simbólico, no van a ver muerte, pero van a atravesar el bautismo que tuvo Jesús, un bautismo de angustia que solo Él sabe lo que pasó. Pues los 144,000 van a pasar eso. Y por eso es que ellos cantan un cántico, el cántico del Cordero, que nadie lo sabe, solo ellos. Posiblemente los 144,000 tengan un idioma especial, ya que ese cántico no se entiende lo que se dice. No lo entienden los ángeles, no lo entiende nadie, solo lo entiende Jesucristo y ellos. ¿Por qué? Porque es la experiencia de una vida de una vida que no tiene comparación. Es una angustia que va a reemplazar lo que es la muerte. Ellos no ven la muerte. Y por lo que no ven la muerte van a ser purificados por la angustia. Eso es terrible. Entonces, ¿quién sufre más? No se sabe. O al menos yo no lo puedo decir. No puedo contestar esa pregunta. Pero sí estoy algo seguro, que de los que sufren a manos del diablo, o sea, por la causa del Señor, estos que sufren se van a levantar o van a ser transformados, dependiendo si mueren o son vivos, van a ser transformados para recibir a Jesús en las nubes. Entonces, de los dos sufrimientos, más vale que escojamos el sufrimiento correcto, que es sufrir por la causa de Dios para ser al final transformado de gloria en gloria e irnos con Dios. Esa es la lógica. Pero el Salmo 46 salta allí como un salmo que nos tendría que dar paz y tranquilidad en medio de la tribulación. Y encontramos que este es uno de los salmos muy conocidos, al menos los primeros versículos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahí dice Selah, una palabrita. Y sigue diciendo, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fíjense que allí en medio del sufrimiento hay estas palabras de consuelo. Vamos a estudiar este salmo por su letra. Comienza diciendo el Salmo 46:1, al músico principal de los hijos de Coré, un cántico sobre Alamot. ¿Quién es Alamot? Fíjense que esta palabra significa vírgenes.
Entonces se cree que este cántico era cantado por un coro femenino juvenil entre niñas y adolescentes, pero que tenían que estar en esa edad, la edad de la virginidad. Entonces es un cántico que posiblemente lo cantan niñas, entre niñas y adolescentes. Alamot significa virgen. Y fíjense que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dicho sea de paso, Salmos 46 es el fundamento del famoso himno que escribió Martín Lutero: Castillo fuerte es nuestro Dios. Si usted estudia el Salmos 46 y estudia las letras de Castillo fuerte en nuestro Dios, usted va a encontrar los pensamientos plasmados de la Biblia en un cántico. Es muy interesante y hay que recordar que Martín Lutero lo escribió cuando iba a esa dieta, a enfrentarse a estos poderes terribles, cuando en la calle, en el camino, le salía gente, unos para darles consuelo y otros para desanimarlo. Cuando llega el momento de confusión máxima, donde este humilde sacerdote, fraile, se tenía que presentar ante los grandes magnates de la tierra, civiles y religiosos, él se inspira en Salmos 46 y escribe: Castillo fuerte es nuestro Dios. Se cree que este salmo fue escrito en el tiempo de éxito y de paz que tuvo el rey David. Dios concedió por medio de David un tiempo de confianza y seguridad, y se cree que este salmo se escribió ahí. La palabra refugio, Dios es nuestro refugio y fortaleza, viene del verbo chasá, C-H-A-S-A-H, chasá, y quiere significar huir a algún lugar determinado, como un muro alto, una torre alta, un fuerte o una fortaleza. Entonces, en pocas palabras, está diciendo aquí que Dios es nuestro amparo y fortaleza. O sea, en momento de tribulación, no es que vamos a andar buscando dónde refugiarnos. No, está diciendo que tenemos un lugar determinado donde ir a refugiarnos. Y en este caso no es una fortaleza o un muro, no es nada de eso, sino que es nada más y nada menos nuestro Dios todopoderoso. El versículo 46:2 dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Ahí está expresando conmociones las más terribles que uno se pueda imaginar, pero no solo de la naturaleza. Ahí está explicando también que dinastías van a caer, las naciones van a sucumbir, va a haber ruina familiar, va a haber persecución en la iglesia, va a reinar la herejía, van a haber todo tipo de pruebas que va a poner al creyente en pruebas. La fe del creyente va a ser probada. Y en medio de esa convulsión de la tierra, en medio de esa convulsión de los gobiernos, de las naciones, de la gente, de la familia, de la iglesia, en medio de todo eso, dice que aún con todo eso, nosotros tenemos un lugar donde recurrir. Tenemos un chazá, un lugar definido donde ir para refugiarnos, y ese lugar es Dios. Y dice el 3: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su agitación,
Aquí hay furia en el mar, hay una fuerza real, hay un bullicio. El mal puede fermentar, la ira puede hervir, el orgullo puede espumar, pero el corazón del valiente tiene una santa confianza que no tiene que temblar, porque en medio, aunque el mar brame, él sabe que a donde se refugia es un Dios poderoso que puede contener ese océano entero en su mano. Los hombres pueden derretirse como las montañas, pueden temblar de miedo, puede haber una gran calamidad, pero el hombre que confía en Dios nunca desfallece. Y allí aparece la palabra Selah. Mire bien su Biblia. ¿Qué es la palabra Selah? La palabra Selah quiere decir pausa. Quiere decir que cuando se está cantando, allí tiene que el coro parar y pausar. Tiene que haber un momento de silencio. Eso es lo que quiere decir Selah. Le está diciendo al coro, después de estos 3, 4 versículos, tienes que parar y tiene que haber un silencio total. ¿Por qué? Porque allí va a cambiar de tonalidad y va a cambiar la música en su ímpetu, va a cambiar en su ritmo. Ahora, fíjense bien, imagínense los primeros 3 versículos. Comienza el canto y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos si la tierra sea removida, si se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El himno llegó a su clímax, llegó a lo más alto y dice, paren un momento. Y comienza el versículo 4, a hablar en un tono suavecito. Yo casi puedo escuchar ese salmo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Pasa del tumulto del mundo a la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Bramaron las naciones. Allá afuera puede pasar lo que sea que esté pasando, pero aquí adentro, en la ciudad de Dios, allí donde está el santuario de Dios, allí el mar no brama, allí los montes no están haciendo nada. De allí nace un manso arroyo que trae paz y gozo al alma. Qué cosa más hermosa. Fíjense que yo me puse a estudiar bien qué es lo que pasaba allí. Y en Joel 3:18 yo descubro que hay una profecía acerca de lo que está pasando allí. Dice Joel 3:18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán agua, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. ¡Qué cosa más hermosa! Y dice la historia que donde pusieron la piedra angular del templo, esa piedra pesadísima, de allí brotó un manantial juguetón de aguas frescas que se empozó justo a la orilla de la base del templo, y de esa agua que brotó de allí se hizo un estanque que nosotros lo conocemos como el estanque de Siloé o el estanque de Betesda. Entonces, las demás naciones, Egipto está construida alrededor del río Nilo. Babilonia alrededor de otro río.
los ríos del Éufrates pasaban por allí. Fue conquistada porque desviaron ese río y la ciudad se quedó seca. Y por lo seco, por el lecho del río entraron. Samaria, miren, las grandes ciudades del mundo siempre están a la orilla de un río. Washington, D.C. está a la orilla de un río. París está a la orilla de un río. El agua es vitalísima, pero en la ciudad de Dios no está a la orilla de un río. En la ciudad de Dios, del centro de la ciudad, de la orilla del templo, de la base del templo, nace un manantial. ¿Quién puede parar ese manantial? Nadie. El agua está segura. Entonces, el salmo está hecho de una manera maravillosa. Los primeros 3 versículos que pueden ser una estrofa están hablando del ímpetu que hay afuera, del desastre. Los montes están moviéndose, la mar está bramando, las aguas están turbias, los montes están temblando, la tierra se está removiendo y ahí dice Selah, paren un momento. En la ciudad de Dios hay paz. Dios está allí. Del templo nace un río. Es un manantial juguetón que llena un estanque de agua y las aguas de nosotros son seguras. Y en medio de todo eso, dice el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué tremendo mensaje de paz! ¡Qué tremendo mensaje de quietud y de consolación! El Salmo número 46. Querido hermano, usted y yo tenemos que aprender a tener un Selah, una pausa en la vida. Cuando estemos convulsionados por los problemas familiares, económicos, laborales, espirituales, y estemos convulsionados en la vida. En medio de esa convulsión, el Salmo 46 nos dice, para un momento. En la ciudad de Dios no hay esa convulsión. Ahí hay paz, ahí hay quietud. Ahí hay un manantial que corre hermosamente. Hay un estanque para que tomes agua. Si es posible, puedes bañarte. Ve al refugio. Ve al lugar que tenemos. Ve a nuestra fortaleza. Se llama Dios. Él es el Jehová de los ejércitos. El Dios del Sabaoth. Él está con nuestro pueblo y nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa más impresionante! El Salmo 46. Mire, hermano, usted y yo vamos a enfrentar, no sabemos qué es lo que nos toca enfrentar. Yo he descubierto tanto en la Biblia algunas cosas como el espíritu de profecía, otra cosa. Ya sabemos que la Biblia y el espíritu de profecía dice que no nos preocupemos por lo que tenemos que decir. El Espíritu Santo nos dirá qué decir en ese momento. Pero para que usted tenga algo que decir, tiene que estudiar ahora, porque Dios no le va a recordar algo que usted no ha estudiado. Dios no me va a recordar lo que yo no sé. Es como aquellos que nunca se han casado, que les pregunten cómo estuvo su boda. Bueno, no, yo nunca me he casado, yo no sé qué es eso. Ahora es el día de preocuparse y tener conocimiento bíblico. ¿Por qué? Bueno, porque así Dios lo ordena, pero el punto más importante es para que sepamos lo que está pasando y no seamos engañados.
Entonces encontramos que una de las primeras razones es no preocuparse en lo que vamos a decir. La segunda cosa que yo encuentro es que no se preocupe qué es lo que va a comer. Hay gente que se mueve a lugares lejanos para sembrar su milpa de maíz o trigo y tener sus propias cosas y prepararse. Dice el Espíritu de Profecía que aunque almacenáramos comida para esos días difíciles, va a haber tanta hambruna que va a ser arrebatado de nuestras manos. Entonces no se preocupe, porque Dios va a proveer qué comer y qué tomar, agua y pan. Los cuervos pueden bajar con pan y agua como Elías. Puede caer maná del cielo. O en otras cosas, dice el Espíritu de Profecía, Dios va a revelar al hombre plantas que existen en nuestros días que son comestibles y que el hombre no sabe que se comen. Entonces yo no tengo que preocuparme qué decir. Yo no tengo que preocuparme qué comer o qué tomar. Y yo no tengo que preocuparme dónde estar. ¿Dónde voy a estar yo? ¿Para dónde me voy a ir? Cuando yo era pequeño me gustaba visitar en un barranco que había cerca de mi casa. San Salvador es barrancoso, lleno de barrancos. Había una cueva. Y en mi infancia decía yo, el día de la persecución me voy a venir a meter a esta cueva y creo que nadie me va a hallar. Preocupado por lo que no tiene que preocuparme. Elena de White tiene una experiencia donde está en ese momento y un ángel viene y le dice, ven, sígueme tú y tu familia. Y lo llevó por unos senderos, por unos desfiladeros en medio del bosque, hasta que llegaron a un lugar seguro en las alturas de la montaña. Y allí encontró que ya otros habían sido llevados por diferentes ángeles a ese campo de oración y vio los santos reunidos en grupo orando mientras pasaban esos días amargos. En el libro de Cantares hay un hermoso versículo donde dice, ven, amada mía, métete en la hendidura de la peña mientras yo pase, mientras mi ira pase. Estate allí un momentito, yo pronto te voy a liberar. Salmos 46 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se haga pedazos, aunque los gobiernos caigan, aunque la maldad esté brotando demoníacamente. Dice que en la ciudad de Dios hay reposo, hay quietud, hay un manantial de agua fresca y Jehová de los ejércitos estará con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué cosa más hermosa! Mucha esperanza. No temamos, confiemos, aprendamos a confiar en Dios. A muchos de nosotros nos da miedo y eso es natural. Pero cuando leemos la palabra de Dios y nos alimentamos, nos damos cuenta de que el miedo desaparece porque el Señor nos ayuda a vencerlo por medio de la confianza en Él. Muy bien, podríamos hablar más de eso, pero vamos a avanzar. Ya se nos fue media hora. Día martes, porque el domingo y el lunes tomaba el Salmos 46. Día martes habla del Salmo 47. La lección lo relaciona allí que el hombre hipotecó la tierra y se hizo siervo de Satanás. Le cedió el dominio de esta tierra a Satanás. Hay una parte del espíritu de profecía que dice que el máximo dirigente de este mundo es un demonio. Qué cosa, ¿no? Qué cosa.
es un usurpador. Jesucristo también lo reconoció. El príncipe de este mundo, el gobernante de las tinieblas, el trono más alto de este mundo, por el momento le pertenece a un demonio, y es porque Adán hipotecó el mundo, y por esa causa usted y yo pagamos una deuda con altos intereses, excesivos intereses, que es una usura. Y ahí dice que por eso es que Dios le pregunta a Satanás cuando se presenta en el gran concilio que hay en el cielo. En ese concilio están reunidos los 24 ancianos, que el número también es simbólico. Serán millones los representantes de los mundos que no cayeron. Y yo siempre me he preguntado, fíjense que hace un tiempo yo predicaba y decía, no predicaba, enseñaba, y yo decía que nosotros no conocíamos a ese anciano que era representante de este mundo, porque ellos no representan mundos caídos. Pero estudiando el espíritu de profecía, no me pregunte dónde, porque en algún lugar está, encontré que este mundo fue creado diferente. Es el único mundo posiblemente que procrea, un mundo totalmente diferente. Y encontré que a este mundo no se le asignó ningún anciano para que fuera representante de este mundo, sino que Adán iba a ser el anciano. O sea que Adán iba a ser uno de los 24 ancianos, y al final lo va a seguir, lo va a terminar haciendo, porque Dios lo va a restituir en su lugar. Entonces Adán iba a ser uno de los 24 ancianos, pero por su pecado ya no lo fue más. Ahora el diablo toma ese lugar y llega al cielo, a ese concilio de esos representantes de los mundos, y por eso es que el Señor le dice: ¿de dónde venís? ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo acá? ¿A quién representas? A los demás los conozco, pero a ti, ¿qué pasa contigo? Y él le dice: ay, vengo del mundo y andar dando vueltas por ella. Y ahí comienza la historia de Job, bien interesante. La lección de este día nos lleva al Salmo 47, donde nos enseña que este mundo va a ser recuperado. Pero para entender este salmo tenemos que estudiarlo un poquitito más. Y vamos a tratar de estudiarlo. ¿Okay? Entonces, fíjense que dice: batid las manos, pueblos todos, con voz de júbilo, alabad a Dios. Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Él somete pueblo debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien Él ama. En este salmo está hablando al mundo judío y al mundo gentil. Y le está diciendo: batan las manos, aplaudamos. Aplaudamos todos los pueblos que existimos. Aclamemos a Dios con voz de júbilo, porque Él es digno de ser temido y Él es el Rey grande sobre la tierra. ¿A dónde estaba el demonio que gobernaba? Terminó su reino. Ahora Dios es grande sobre la tierra. Él sometió a todos los pueblos y los sometió bajo Israel. Interesante lo que dice. Y sometió a las naciones bajo nuestros pies. Ese es el mundo judío hablando. Él escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien Él ama. Y hasta ahí se termina el estudio del día martes. Pero la clave para entender por qué esa alegría se encuentra en los versículos siguientes. En el versículo 5, ahí está la clave para entender
porque hay que batir las manos todos los pueblos y con voz de júbilo alabar a Dios. Porque este salmo está hablando del triunfo de Jesucristo y su ascensión al cielo. De eso es lo que está hablando el Salmo 5. Y dice el Salmo 47, perdón, y dice el versículo 5, Dios ha ascendió. Si ascendió es porque había descendido anteriormente. Y llama a Jesucristo Dios, porque Jesucristo es Dios. Y él dice, Dios ha ascendido entre aclamaciones. ¿Acaso no vinieron sus ángeles a esperarlo? Y iban para el cielo con una gran algarabía y un júbilo increíble, mientras las bóvedas del cielo rebosaban de esas voces angelicales mientras cantaban el Salmo 24. Ustedes saben que el Salmo 24 fue escrito por Moisés. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos, fuerte y clemente. Él es el Rey de la Gloria. Alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y los de adentro decían, ¿quién es el Rey de Gloria? No porque no sabían, sino porque querían aclamar al universo entero que Jesucristo era victorioso, había vencido al usurpador de este mundo y ahora se coronaba como rey. Y los de afuera decían, Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. ¿Quién más? Moisés lo escribió y se le presentó en una visión antes de morir, que él estaba en la santa ciudad y él estaba dentro de la santa ciudad y él junto con los ángeles empujaba esa puerta para abrir y él también preguntaba y se unía a las voces angelicales y él decía, ¿quién es ese Rey de Gloria? Moisés sabía que iba a ser resucitado allá en el monte Moria. Se le presentó ese momento, se le presentó la visión donde él le daría la bienvenida a Jesucristo resucitado y victorioso. Pero antes de eso, unas horas antes, unos días antes, había bajado junto con Elías en el gran monte de la transfiguración para decirle a Jesús que no tirara la toalla, que el galardón era grande, que la salvación iba a recuperar a millones de este mundo. Entonces, este salmo está diciendo, pueblos todos, batid las manos con voz de júbilo, alabad a Dios, porque Dios ya ascendió y con aclamaciones al son de trompetas. Versículo 6, se lo voy a leer todo hasta el 8. Cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra. Cantad alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono, victorioso al final. Este salmo, el Salmo 47, comienza diciendo, batid las manos pueblos todos, con voz de júbilo alabad a Dios, porque Él ya ascendió con gozo, ascendió con alabanzas, ascendió con gran trompeta, y les queremos anunciar que en este momento está sentado en su trono y Dios reina en el cielo y en la tierra y ganó el dominio de esta tierra. Hermosísimo salmo. Porque el Señor, versículo 2, el Altísimo es digno de ser temido. La palabra temor ahí no es miedo, es respeto, es admiración, es devoción. No tiene nada que ver con miedo. Rey grande es sobre toda la tierra. Es la máxima autoridad. Va a ganar
y ya ganó. Es cuestión de tiempo que se llegue a la última etapa de recuperación de este mundo. Pero la hipoteca que se le entregó al hombre en este mundo ya fue recuperada. Esos documentos de propiedad ya fueron recuperados y la hipoteca ya se pagó. La tierra es libre. Y ahí es donde sucede ese domingo una gran batalla en el cielo. Esa es la segunda batalla. Jesús y sus ángeles luchaban contra el dragón, la serpiente antigua, la que estaba allá en el Edén, la que engañó al hombre y la mujer y los echó fuera. Hubo una segunda batalla y no hubo más espacio para él. Y sigue el versículo diciendo: ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido con gran ira, porque sabe que no le queda poco tiempo. Y eso sucedió más de 2000 años atrás. En el calendario divino, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. O sea que Jesucristo en el calendario divino hace 2 días se fue. Para nosotros eso es una eternidad. Para nosotros 2000 años representan muchas generaciones, muchos gobiernos, muchos reinos, muchos sucesos. Representa mucho. Pero en el calendario divino, que está marcado por un gran reloj, eso no es mucho. Son 2 días atrás. Y hace 2 días se echaron a Satanás del cielo y descendió con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. La hipoteca de este mundo fue pagada y las escrituras están en poder de Dios y pronto van a ser reclamadas. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Fíjense que suena un poquito arrogante, pero no lo es. Lo que pasa es que los judíos son los salvaguardadores, o eran los salvaguardadores de la ley de Dios y del conocimiento y de los oráculos divinos. Y los pueblos, nosotros, los gentiles, nos tuvimos que someter a ellos en el conocimiento. Y por eso es que el versículo dice que Dios sometió pueblos debajo de ellos y naciones bajo los pies. Recuerden que la iglesia primitiva, la de los apóstoles, fueron judíos que fueron por todo el mundo predicando el evangelio. No todos los judíos se perdieron, no. Millones se salvaron. Eso es lo que se convirtió del judaísmo al cristianismo. Pero esa iglesia de los apóstoles, con todos sus ayudantes, no eran extranjeros, no eran gentiles. Esos miles y miles eran judíos que se fueron por todo el mundo predicando el evangelio. Y ahora los gentiles, gracias a esa predicación patrocinada por el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conocimos la verdad y somos poseedores de la bendita esperanza como ellos lo tenían al principio. Por eso es que dice el versículo: pueblos enteros, naciones enteras, Dios los sometió bajo nuestros pies, pero es la predicación de la palabra de Dios. Y el versículo 4 dice: Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob a quien Él ama. La gloria de Jacob, otras traducciones lo dicen, el orgullo. Tiene que ver con algo que no va muy bien, pero es que la gloria de Jacob es la tierra prometida, la Canaán. Cuando el pueblo de Israel estaba bien con Dios, era un pueblo feliz. Tenían el gozo de estar en una tierra hermosísima que Dios se la había entregado. Gozaban de todas las bondades de esa tierra, de todo lo que poseían.
gozaban del poder de Dios, gozaban de su protección, de su bendición, del beneplácito de Dios. Dios los veía con ojos de amor. Fíjense que en la fiesta de las cabañas y en otra fiesta, Dios ordenaba al pueblo de Israel irse para Jerusalén y todos abandonaban sus propiedades, animales, siembras, todo lo que ellos tenían, su riqueza, y lo dejaban y se iban confiados. Y antes de salir de su casa repetían el versículo que decía: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y le defienden. Y cuando ellos salían, el temor de Dios caía sobre las otras naciones y nadie se atrevía a pasar los linderos de Israel. ¡Qué cosa más hermosa! Pero este salmo dice que Él escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob. Sí, nosotros nos sometimos a los pies de los judíos por el Evangelio, pero también hay una heredad para nosotros más gloriosa que la tierra prometida, y esa es la Canaán celestial, la nueva Jerusalén, una tierra renovada, una tierra llena de gozo, donde todos seremos unos en santidad, en felicidad, donde ya no habrá más problema, ni discriminación, ni fronteras, ni deportaciones, ni pasaporte, ni dinero, ni molestia por nadie de color, de estatura, de estatus, nada de eso. Él escoge nuestra heredad y esa es la gloria de Jacob, la santa ciudad, la Canaán celestial. ¡Qué tremendo! Los salmos son tremendos, yo no sabía que eran tan hermosos, pero para eso estamos estudiando, para aprender acerca de esto. Muy bien, se nos está yendo el tiempo, vamos a adelantar al día miércoles, que se titula Vino y Sangre, y está basado en el Salmos 75. El Salmo 75 tiene 10 versículos. El Salmo 75 aquí en la lección nos está hablando de las injusticias que están pasando en nuestro mundo. Los seres humanos, cómo nos hacemos mal el uno al otro. Y el mal es recíproco. Muchas veces criticamos a gobiernos por ser duros. Por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos. Pero el gobierno antiguo dejó todo suelto y hubo mucho abuso. O sea, el abuso existe por las dos partes. Cuando las cosas son fáciles en una nación, medio mundo abusa. Y cuando las cosas son duras en una nación, medio mundo critica. Pero no hay duda que hay abuso. El más fuerte le gana al más débil. El más inteligente destruye al más sencillo. El más intelectual o estudiado casi siempre le lleva ventaja a la persona que es humilde. El adinerado y el rico explota al pobre. Y eso pasa y ha pasado en toda la historia de esta tierra, sin importar color, nación, región, sin importar nada. Eso siempre ha pasado. Y aquí está hablando de cómo eso va a parar. Esto, Salmos, te has relacionado con la aniquilación de Sennacherib, este rey que llegaba a destruir a Israel, y Dios lo destruyó a través de su ángel en una noche entera. Yo creo que en Segunda de Crónicas 32 habla de la cantidad de muertos. Si no me equivoco, fueron 185,000
los que murieron una noche y después el rey fue muerto en su propia tierra. Y tiene que ver con eso. Vamos a leer el Salmo 75, los primeros versículos, aunque sea. Dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Está cerca de nosotros. Baal anda de viaje, dijo Elías. ¿Se acuerdan? Griten más, Baal está durmiendo. Baal no los escucha. Baal quizás se fue de viaje y por eso no está acá. Elías estaba burlándose. Pero aquí dice que el Dios que nosotros adoramos no está de viaje, ni está durmiendo, ni está cuidado, ni está descuidado, sino que está cerca. Dice: pues cercano está su nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Aquí juzgar no se trata de juicio, sino que se trata de dirigencia. La palabra hebrea para eso no es juicio, sino que se trata de conducir, de gobernar un pueblo. Y dice: yo gobernaré rectamente. Si arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Y allá aparece la palabra Selah. Hay que hacer una pausa allí. Dije a los insensatos: no os infatuéis, y a los impíos: no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, con el cuello erguido, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Esto tiene que ver con los días finales. No ha habido ningún gobierno, por bueno que sea, excelente en este mundo o perfecto. Si no es este problema, es otro. Como dice la cartilla, algunos gobiernos han sido mejor que otros. Pero aquí aparece Dios y viene con un mensaje diciendo que al llegar el tiempo, Él va a juzgar rectamente. Él va a gobernar correctamente, porque la tierra se ha arruinado por causa de esos moradores. Y le tiene un mensaje a los insensatos, a los impíos y a los orgullosos. Ahí hay un mensaje para ellos. Y ese exactamente es el problema de lo que está pasando en nuestro mundo. La gente insensata es aquella que se le da consejo y no escucha. Y usted puede encontrar esta gente en todas las partes del mundo, en todas las esferas. Lo encuentra en el gobierno, lo encuentra en la familia, los encuentra en la iglesia, los encuentra en la calle, los encuentra en los negocios. Gente que no sabe qué hacer y es necia, y el problema es que no escucha y hacen las cosas a su manera, sin importar a quién están estropeando en ese proceder. Entonces él dice a los insensatos: no os enfatuéis, no seáis más insensatos. A los impíos les dice: no sean orgullosos. Miren, el orgullo y la envidia es algo que destruye a la humanidad. El orgullo y la envidia, hay guerras por todas partes, guerras entre pueblos, entre naciones, guerras en la familia, guerras en el trabajo, guerras en la familia, porque es que el orgullo y la envidia hacen estragos en el hombre.
Y sigue diciendo, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con el cuello erguido, porque el cuello erguido lo único que se gana es una buena hacha para ser talado. Y los que tienen poder, qué peligroso es el poder en manos de gente insensata, el poder en manos de gente orgullosa o en manos de gente enfatuada. Eso es terrible. Y sigue diciendo, pues ni de oriente ni de occidente viene el enaltecimiento. No, 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 yo soy el juez y yo voy a humillar a quien yo quiera humillar. Así que tengo un mensaje para estos que andan con el cuello erguido, a estos que usan del poder, a estos que son necios, a los impíos. Tengo un mensaje para ellos, que yo soy el que humillo y a quien quiero yo humillo. El cáliz está lleno, está fermentado. Eso tiene que ver mucho con Apocalipsis. Aquí está hablando prácticamente de las plagas postreras. En las plagas postreras va a ser un aniquilamiento total de la tierra y de la gente. Eso va a ser algo que las personas que lo pasen, no, eso va a ser otra cosa, porque es la ira del Señor derramada puro, está pura, hasta que se sacie su ira con el mundo pecador, hasta que llegue a la destrucción de ellos. Eso es lo que está hablando. El cáliz está en la mano y el vino está fermentado. Y por eso es que el título de la lección dice vino y sangre. Tiene mucha relación. Hay vino. Y ese vino va a producir mucha sangre. Está lleno de mistura. Y él mismo lo va a derramar y la gente se lo va a tomar. Lo beberán los impíos de la tierra. Pero en ese caos total, donde el impío está sufriendo y está bebiendo ese cáliz que tiene vino fermentado, el versículo 9 y 10 dice otra cosa. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Mientras unos están sufriendo, el otro está cantando. Y esa es la esperanza de nosotros. Versículo 10. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. El que es orgulloso va a ser aniquilado, va a ser raído. El que es impío va a ser aniquilado. El que tiene poder y anda con el cuello erguido, el hacha se va a usar en ese cuello. Este salmo se titula Al-Tashit. Al-Tashit. Si usted lee el título en el Salmo 75, uno dice al músico principal, Al-Tashit. Pero Al-Tashit no es el músico, sino que es el título. Salmo o cántico de Asaf. Ese es la persona. Y ahí comienza, a ti Dios te damos música. La palabra Al-Tashit, que es el título de este salmo, se traduce no destruyas, no destruyas. Y aparentemente David usó este salmo cuando estaba en lo peor de las persecuciones de Saúl con él. Y aparentemente usó este salmo para recordarse que él, a pesar de la injusticia que estaba sufriendo, no tenía que tomar venganza de Saúl. A menudo estuvo en sus manos tomar venganza, pero él nunca lo hizo. ¿Cómo yo tocaré al ungido de Dios? Y el ungido andaba endemoniado. Pero él pregunta, ¿cómo yo tocaré al ungido de Dios? Mire hermano, usted puede estar muy en contra con el ungido de Dios.
¿sí? El ungido de Dios puede andar endemoniado. Pero ¿con qué manos usted lo va a tocar? Ese lo va a tocar Dios. Al tashit, pues no destruyas. Quédate tranquilo. Dios va a hacer juicio. Dios se va a encargar del orgulloso. Dios se va a encargar del egoísta. Dios se va a encargar del impío. Dios se va a encargar del poderoso que anda con el cuello erguido. De ese que usted lo ve de reojo con desprecio. Usted no puede hacer nada. No, no, no. Deje al tashit. No destruya. Deje. Dios se va a encargar de eso. Él mismo tiene una copa. Y en esa copa está derramada toda su ira. Toda su ira. Y la va a verter sobre la tierra. Y el hombre la va a tener que tomar. Y cuando el hombre la tome y usted no haya tomado venganza de nadie, entonces usted va a poder repetir el versículo 9 y 10. Mientras eso esté pasando, dice, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Allí está la diferencia. Estaba leyendo en la Biblia, uno de los libros menores, no tengo la cita a la mano, donde está hablando el profeta y le dice, mira, los ricos les va bien, a nosotros nos va mal. Y él dice, déjalos. En el día del juicio, tú vas a ver la diferencia, cómo se van a cambiar los papeles. Al rico le va a ir mal y aquel que es el sufrido le va a ir bien. Eso es lo que queremos, hermanos. Que cuando lleguen los días graves, no seamos parte de esos que sufrimos de parte de Dios, por los castigos de Dios. No, que seamos de aquellos que estamos amparados en las manos de Dios, en los brazos de Dios, bajo las alas del Omnipotente. Y estos salmos es lo que nos está enseñando. Aquíétate, relájate, no te vengues, no destruyas nada, deja todo a Dios, Él se va a encargar. Y tú, cuando venga el día malo, ve a tu lugar de refugio, ve a tu lugar, que ese es Dios, la ciudad de Dios. Hay un manantial y allí Dios, el Todopoderoso, el Señor del Sabaoth, el Señor de los ejércitos, reina y estarás confiado. Muy lindo. Se nos fue la hora. Vamos a terminar rapidito con el Salmo 67. Para que se conozca tu salvación. Miércoles, el día jueves, Salmos 67. Para que se conozca tu salvación. Dice el Salmos 67 que Dios nos tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro resplandezca sobre nosotros. Salmo 67, 1. Que Dios nos tenga misericordia y nos bendiga y que su rostro resplandezca sobre nosotros. Este Salmo 67, 1 está basado en la bendición que los sacerdotes daban al pueblo, que usted la encuentra en Números 6:24. En Números 6:24 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová te alce tu rostro y te conceda la paz. Es exactamente el mismo versículo, pero más tarde es el himno 67 de David, cantado, donde dice que Dios nos tenga misericordia y nos bendiga
y que su rostro resplandezca sobre nosotros. No hay cosa más grande en la oración que pedir misericordia. Pedir misericordia. La misericordia nos ampara, nos protege, nos perdona. La Biblia tiene un texto hermosísimo donde dice: porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias. Hermanos, nosotros vamos a ser salvados por la misericordia de Dios. Nosotros somos bendecidos por la misericordia de Dios. Nosotros somos protegidos por la misericordia de Dios. Y este salmo es lo que está diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros. Está diciendo lo mismo que el sacerdote decía, pero lo está repitiendo para la persona o las personas que están escuchando. Y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y ahí está la palabra Selah, pausa, para un momento. Y viene el siguiente versículo: para que seas conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. De nuevo, esta es la palabra gobernar. Y pastorearás las naciones de la tierra. Selah. Pausa. Hay que pausar allí. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Con eso nos quedamos. Gracias por su atención. Esperamos que le hayamos ayudado en algo y a seguir estudiando para que el Espíritu Santo nos pueda recordar lo que hemos estudiado. Que Dios les bendiga y les guarde, y que haga también resplandecer su rostro sobre nosotros, y que en este mundo de tribulación y de consternación Él nos dé su bendita paz. Feliz semana a todos.